Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora de que nos escuches o el lugar del mundo donde nos escuches, porque por suerte este podcast de Emprendedores Senior se escucha cada vez más fuera de España. O si nos ves en el canal de YouTube, también eres bienvenido. Hoy tenemos un episodio diferente. Vamos a hablar con una persona que nos va a dar la perspectiva digamos, del otro lado de la mesa, de cómo se ven los talentos senior a la hora de la transformación, de pasar de un empleo a un emprendimiento o de un empleo a otro. Pero bueno, vamos a hablar un ratito con un especialista. Pero primero vamos a darle la bienvenida y agradecerle que nos dedique un ratito a estar con nosotros. Buenos días, Monse. Hola, buenos días, ¿qué tal? Dile a la gente que nos escucha o a la gente que nos ve, ¿quién es Monse Pichot? Bueno, yo soy una mujer de 56 años, psicóloga de formación y que he trabajado toda la vida en empresas y en posiciones de dirección, especialmente las de recursos humanos. Hasta hace 3 años que me di cuenta que mi capacidad emprendedora ya era casi insostenible dentro de una empresa convencional y decidí empezar a trabajar como consultora estratégica en temas de gestión de personas y estrategia corporativa, y aquí empezó una nueva aventura en mi vida profesional. Es muy bonito escuchar, además que preparando la entrevista he visto algunos reportajes que te han hecho y conocer un poco tu perfil. Es muy bonito que alguien haya pensado en que la relación del talento no se termina cuando cumples una determinada edad, que lamentablemente es algo que estamos sufriendo día a día y agravado ahora con la crisis de la pandemia. Tu emprendimiento se llama Talent Senior. Cuéntanos un poquito qué es Talent Senior. Bueno, Talent Senior es una sociedad, tiene forma de empresa, por lo tanto forma mercantil, y empezó siendo una conversación de café con mi socia, con Karma Dax. Justo antes de la pandemia nos encontramos un día y tomando un café largo empezamos a hacer un poco de recuento de algunas situaciones de conocidos y colegas nuestros que estaban teniendo graves dificultades y se quedaban sin empleo, o que tenían que asumir que era imposible cualquier tipo de cambio porque habían cumplido 50 años. Esto, bueno, las dos somos muy activas y que estábamos llenas de proyectos y de ilusión, las dos autónomas en ese momento, nos dimos cuenta que era una tragedia social, personal, familiar, pero que además no respondía a ninguna realidad, a ninguna, ni social, ni personal, ni familiar, porque automirándonos un poco las dos nos dimos cuenta que profesionalmente estábamos en el mejor momento de nuestra vida, disfrutando más que nunca de nuestra madurez profesional. Am, Personalmente, con hijos ya con una edad más mayor que te da una libertad que hasta ahora muchas veces no has tenido, y que por lo tanto había algo aquí, un desajuste brutal. Sí, no hace falta hablar del desajuste que supone la pirámide de edad poblacional y las dificultades que tienen los sistemas económicos para sostener la dinámica de las pensiones, ¿no? Es decir, que de alguna manera lo que los estados, gobiernos deberían incentivar es que las personas que quieran y puedan y se lo pasen bien, continúen en activo económicamente todos los años que quieran, ¿no? Bueno, tomamos un café, yo siempre digo que dos mujeres tomando un café pueden cambiar el mundo, y rápidamente llegamos a la conclusión que era necesario hacer algo, ¿eh? Yo socialmente soy muy inquieta, yo ya había montado previamente dos asociaciones compaginándolo con mi trabajo. Y decidí esta vez que tenía que tener una forma más empresarial, porque analizando el mercado nos dimos cuenta que la estructura non-profit, la que hablaba de seniority y de talento senior, ya estaba muy consolidada
y muy bien constituida. Y que por lo tanto para realmente hacer un complemento a todo esto, nuestra forma tenía que ser de servicios a profesionales y a empresas. A partir de aquí, bueno, en muy poco tiempo, muy poco, semanas, teníamos el nombre, la marca, el dominio y ya estábamos con un profesional diseñando la web. Inicialmente, nuestra pretensión era construir una marca que sirviese para dar a entender a las empresas que los procesos de selección profesionales pueden hacerse también para profesionales a partir de 50 años. Y comunicamos al mundo que lo hacíamos de manera exclusiva. Es decir, que cuando una empresa nos encargaba un análisis de perfil y una selección de personas, la hacíamos solamente con profesionales a partir de 50 años. Y cuando tuvimos diseñado nuestro proceso de trabajo y, claro, tenemos una edad y muchísimos contactos, nos atrevimos con la web acabada a anunciarlo en LinkedIn y fue bestial. Es decir, es la única palabra que se me ocurre. Estábamos ya en pleno confinamiento y recibíamos tantos mensajes de todas partes, de todo tipo, pero todos con una intención positiva, felicitándonos, y nos dimos cuenta que estábamos abriendo una puerta que era preciso seguir abriendo, porque realmente tenía sentido para las personas y para las empresas. Bueno, a partir de aquí, nosotras éramos dos autónomas construyendo una marca y a partir de aquí un día nos contactan unos inversores, una sociedad, no de capital riesgo, sino personas inversoras empresarias y nos dicen que aunque este no es su negocio, están dispuestas a poner dinero, ayudarnos a constituir una sociedad porque creen que el proyecto lo merece y porque quieren que desarrollemos un portfolio de consultoría muy en serio. Y aquí estamos ahora, es decir, nosotras ahora con estos socios somos una SL, hemos diseñado una cartera de servicios basados siempre en lo que llamamos la senior centricity, a partir siempre y en exclusiva del talento senior, esto nunca va a cambiar. Y la verdad es que tenemos una red de directores por diferentes zonas, no solo de España, sino también de Latinoamérica y también en Andorra en estos momentos. Y, y la verdad es que estamos creciendo, pero creciendo con una base de valor, con mucho esfuerzo y trabajo, no os quiero engañar, pero con una ilusión como la del primer día y como la de los 20 años, igual, igual, igual. La verdad es que este café que nos estamos tomando virtualmente me llena de satisfacción porque la visión de vuestra empresa es prácticamente la misma visión con la que nació nuestra asociación Elefantes Solidarios y como continuación de la creación de la asociación, este ciclo de entrevistas que le hemos dado formato de podcast, ¿no? Yo siempre digo que los seniors traemos puesto una mochila, pero es una mochila cargada de valores en positivo, que son los contactos, el saber hacer, el saber gestionar crisis y una serie de valores que la experiencia vital y la experiencia laboral nos ha ido enriqueciendo. ¿Por qué tú que ahora ya llevas un tiempo solamente centrado en el senior, por qué crees que las empresas no ven como positivo, la mayor parte de ellas, ¿no? Porque hay empresas que sí, no ven como positivo el hecho de contratar un senior? ¿Se mira solamente la nómina? ¿No se mira el agregado que trae esa persona? Claro, yo os diría que evidentemente y por suerte no todas las empresas tienen esa visión, esto está claro. Tengo que deciros también que después de todo este cambio de paradigma social y laboral que estamos viviendo, algunas cosas han cambiado también en las organizaciones.
porque, claro, estamos abordando una crisis entendida como cambio de paradigma, como cambio de sistema, que ha acelerado los procesos que de alguna manera tal vez habrían tardado 10 años en producirse, ¿no? Algunos de los cambios actuales. Mirar la seniority, que, que va relacionada evidentemente con la trayectoria profesional, y esto te lleva a tener una determinada edad, te hace muy resiliente y muy flexible a la vez a las situaciones de crisis, ¿eh? Es decir, un ERTO, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Los ERTES se han hecho toda la vida en las empresas, ¿eh? Me permito decirlo porque vengo de recursos humanos. Yo he estado en automoción muchos años, hacíamos 3 ERTES al año, ¿eh? Y el proceso es idéntico a lo que hemos hecho ahora. Y parecía que nos estábamos, bueno, que era la cosa más brutal del universo. El proceso es idéntico, no había cambiado nada y sencillamente tenías que aplicar todas aquellas herramientas de resistencia, empatía y resiliencia que te pide una empresa cuando tienes que abordar una situación de crisis, ¿eh? Esto, para alguien que lo ha hecho muchas veces, tiene una lectura muy diferente que para alguien que no lo ha hecho nunca, obviamente, ¿eh? Por lo tanto, muchas empresas se han dado cuenta, algunos clientes me llaman y me dicen, somos todos muy jóvenes, necesitamos algunas canas, ¿eh? Y cuando me dicen esto, saben de qué hablan, porque necesitan a alguien que se asuste menos, que se acelere menos, que reflexione estratégicamente y no solo operativamente, que aporte visión global y que entienda los efectos colaterales de cualquier acción precipitada. Todo Y esto lo puede... perdona que te haga una observación, y sobre todo en los emprendimientos, que me parece fantástico que se fomenten los emprendimientos de personas jóvenes. Yo siempre lo digo, yo tengo Claro, claro, un hijo que ha terminado su carrera universitaria y está ahora emprendiendo con un grupo de amigos. claro. Pero la mayor parte de los emprendimientos, sobre todo de gente joven, sin experiencia laboral o vital, fallan en la gestión, que es donde un senior puede ayudar, ¿no? Continúa, por favor. Claro, fijaros que, por ejemplo, tenemos clientes que son startups, ¿eh? Exitosas y con futuro, pero que a veces se atascan construyendo la base de la gestión de su empresa, ¿eh? Es decir, tienen una visión orientada a negocio, una visión de producción y comercial, pero no saben asentar bases en cuanto a gestión de personas, en cuanto a diseño estratégico, en cuanto todo esto tiene que ver con el talento senior, ¿eh? Es decir, porque fijaros, yo creo que lo importante es la diversidad en el fondo. Sería tristísima una empresa con todo el mundo tuviese 60 años, igual de triste que me parece empresas donde nadie pasa de los 30, A ¿eh? ver, yo creo Porque, que no tenemos que inventar nada. Si vemos cómo trabajaban nuestros abuelos, cualquier oficio, sobre todo en las zonas industriales, bueno, en las zonas agrícolas y ganaderas también, pero estaba el maestro y estaba el aprendiz. Son procesos que están probados desde el origen de los tiempos. Entonces, yo creo que la fórmula perfecta son los emprendimientos mixtos. Mixtos claro, en edades, mixtos en capacidades, mixtos en género. Aquí no hay que excluir a nadie, todos somos necesarios y todos somos complementarios. Tenemos que entenderlo así, y los seniors tenemos que ser permeables a los nuevos conocimientos, a las nuevas propuestas, a las nuevas formas de hacer cosas, y los no tan senior adaptarse a formas de trabajo que no conocen, ¿no? claro, yo creo que la diversidad es riqueza. Por eso, en nuestro caso, una de las de nuestras, yo diría, de nuestros servicios estrella es potenciar en las empresas los planes de diversidad, la visión diversa de la organización, el reconocimiento que hacemos a empresas seniormente responsables, porque pensamos que hay que las empresas, los emprendedores tienen que crear ecosistemas en los cuales se potencie la unicidad, es decir, que cada persona pueda ser como realmente es, sin tener que impostar, sin tener que fingir y sin tener que imitar. Esto que parece fácil es muy complejo, ¿eh?
porque sí que hay empresas con yo diría, con un mindset muy diverso, pero después viene la inclusión, ¿eh? Es decir, hay que toda esa diversidad ponerla en la coctelera y ser capaces de que el cóctel tenga un buen sabor, ¿eh? Eso tiene que ver con la inclusión y tiene que ver también y principalmente con políticas que tienen que salir desde los más altos órganos de gobierno de cualquier tipo de organización. Por lo tanto, hay trabajo que hacer, ¿eh? Mucho, Pero mucho. es un trabajo fascinante porque cada vez hay menos personas y empresas que no estén de acuerdo con estos principios, ¿eh? Tengo que decirlo así. Otra cosa es que consideren que quieren invertir tiempo y energía en desarrollar todo esto, pero llegará un momento que sencillamente será natural, porque será lo que sea preciso hacer para seguir avanzando, ¿eh? Es que para el lugar que mires, tú que vienes de la automoción, yo que vengo del mundo de la construcción, yo soy ingeniero civil, un coche no se monta con una sola persona ni con un mecánico, se monta con un proceso desde un diseño hasta una venta, ¿no? Y una obra se hace desde que se le ocurrió a un promotor que tiene que hacer una determinada edificación hasta que eso se construye y ya se pone en valor para el cliente. Todos son procesos donde se reúnen equipos de trabajos diversos, complementarios y necesariamente complementarios para que la cosa fluya. Te doy un giro de guión y Ujú. volvemos al inicio y nos planteamos a ese señor o esa señora que lleva 25, 30 años en un puesto de trabajo, que le han dicho que se va a quedar sin trabajo porque hay una reestructuración y lamentablemente siempre se empieza por la gente que tiene más edad. Eh, ¿Qué debería hacer esa persona para aumentar su empleabilidad? Primero para aumentar su visibilidad y luego aumentar la empleabilidad. Ah, la primera cosa que yo creo que hay que hacer en una situación de estas, y una vez has salido y has pactado una salida decente y correcta, yo haría una previa, es decir, que las personas antes de aceptar los paquetes indemnizatorios hagan un paréntesis y pidan también apoyo de transición de carreras con profesionales externos, sea quien sea, ¿eh? Pero con profesionales externos, porque esto ayuda. Es decir, los que venimos de recursos humanos, quieras que no, hemos vivido en la realidad del mercado laboral porque es nuestra profesión, pero otras profesiones que no tienen que ver con esto están muy perdidos muchas veces. Por lo tanto, antes de salir, las empresas acostumbran a ceder y a entender muy bien la necesidad de un senior para contratar servicios de valor que les ayuden en la fase posterior. Hago esta previa porque creo que es importante. A partir de aquí, cuando una persona senior se encuentra sin trabajo y afrontando esta etapa compleja de volver a encontrar un trabajo o emprender, yo creo que hay que hacer una primera reflexión y es cómo te ves los 10 o 15 próximos años, qué te gustaría hacer. Cuando le preguntas esto a alguien, muchas veces la respuesta es que no quieren volver a una situación como la anterior, en una empresa, con todas las más o menos comodidades del mundo laboral, sino que les apetece o emprender o sencillamente cambiar su hobby por una profesión o cambiar de empleo radicalmente o pasar de empresas a veces muy grandes a empresas muy pequeñas donde puedan aportar valor más directamente. Ese proceso hay que hacerlo, porque si no, hay un problema de narrativa. Es decir, los seniors, cuando se enfrentan al mercado laboral, tienen que ser capaces de entender que la mayoría de veces quien te hace una entrevista no pasa de los 30 años. Eso hay que entenderlo, no es una crítica, pero hay que entenderlo. Porque, claro, a mí me pasa que yo entrevisto a mucha gente, ¿no? Y ayer entrevisté a un enorme profesional que intentó colocar su currículum en una página y no se entendía absolutamente nada, ¿eh? Con lo cual le tuve que decir, por favor, ¿me lo puedes explicar? Dice, hombre, es que está en una página. Digo, es que no entiendo nada. ¿Cómo quieres que ponga en una página lo que he hecho
durante toda mi vida. Pues es que no cabe, claro que no Es que cabe. es prácticamente imposible. Y Claro, además, cuando has estado mucho tiempo vinculado a una empresa y no has tenido la necesidad de salir a buscar trabajo, es que no sabes ni por dónde empezar. claro. Por lo tanto, y también un pequeño paréntesis a los juniors que nos estén escuchando. Yo siempre le digo a todo el mundo, trabaja con pasión y comprométete con tu empresa, pero nunca te olvides que trabajas para ti. Es decir, yo me encuentro ahora con la otra cara de la moneda, personas de 60 años, de 58 años, que llevaban 25 años trabajando en la misma empresa y que no tienen ni cuenta de LinkedIn, ¿m? Porque nunca creyeron que la iban a necesitar. Porque cada vez que han ido a un curso en una escuela de negocios, por ejemplo, no se han preocupado de guardar los nombres de los asistentes y hacer un café posterior, o nunca han formado parte de asociaciones profesionales porque pensaban que nunca iban a necesitar eso y porque están tan ocupados en su día a día que han trabajado solo para la empresa. Y eso está muy bien y seguro que les ha servido y seguro que su empresa les ha tratado bien. Pero hay que dejar un margen, hay que trabajar para uno mismo también, porque aportas mucho valor a la empresa si trabajas para ti también, ¿eh? Esto era un pequeño paréntesis para juniors. Cuando ya llegas a senior, esto ya ha pasado. Por lo tanto, yo os diría que, mirar, cuando hacemos procesos de transición trabajamos un poco con el duelo, no os quiero engañar. Es decir, hay personas que salen del trabajo con una indemnización interesante y muy alegres, ¿eh? Y lo primero que les digo es, por favor, no liquides la hipoteca, ¿eh? Y se lo digo con toda la tranquilidad del mundo, ¿eh? Y lo digo porque he vivido casos de personas que han salido con dinero, lo primero que hacen es liquidar sus deudas, pero se están 2 años sin encontrar otro trabajo, ¿eh? Con lo cual, después empieza un sufrimiento añadido por la presión económica que hace todo mucho más duro y mucho más difícil, ¿eh? Y permitirme, que haga esto, también he pasado yo por experiencias duras de estar sin empleo y lo puedo decir con un poco de propiedad por mí misma y por todas las personas con las que trabajamos, ¿eh? Deciros también que la construcción del relato, de la narrativa, es algo con lo que se debe invertir un tiempo, ¿eh? Es decir, ¿cómo explicas tú tu carrera? ¿Cómo explicas tú tu salida de tu empresa? ¿Cómo explicas tú las veces que te has equivocado, laboralmente hablando? ¿Cómo explicas tú tu momento vital para afrontar un nuevo empleo? ¿Cómo explicas tú que ya no quieres estar en ninguna empresa? Porque o lo explicas a alguien que te va a entrevistar, o lo explicas a un empresario, o lo explicas a un cliente, pero siempre estás hablando de ti y de tu visión respecto a lo que estás haciendo. Esto no hay que olvidarlo nunca. El otro no tiene ni idea. Por lo tanto, tienes que construirlo y con unos ciertos márgenes de flexibilidad, porque cuando estás delante de un cliente lo que quieres es vender correctamente, pero vender, ¿eh? Por lo tanto, cuando estás delante de un entrevistador, quieres que te contrate. Con lo cual, yo lo que le diría a un senior es que la ingenuidad cuando afrontas esta etapa tiene que desaparecer. Yo siempre le digo a todo el mundo, si quieres llorar, si estás triste por la situación, tienes todo el derecho del mundo, solo faltaría, pero yo te aconsejo que la agendes, ¿eh? Es decir, que determines el tiempo en el que te vas a permitir este duelo. Si tienes muchísimo dinero y no tienes ninguna presión económica y te tomas 2 años sabáticos, fantástico, pero que tengas claro cuándo se acaban. Y si lo que quieres es ponerte en marcha de inmediato porque piensas que estarás mejor así, vamos a trabajar, pero no vamos a llorar, vamos a trabajar. Y vamos a pasar esta fase de duelo de tal manera que las personas la superen con la máxima positividad posible, sin tonterías. El mercado es muy difícil, no hay magia, no hay millones de puestos de trabajo a tu disposición, pero tengo que deciros que no conozco a nadie que haya empezado en una situación como la que hemos descrito y no haya acabado trabajando y siendo muy feliz y cambiando después incluso de trabajo más veces porque ha recibido más ofertas. Y hablo de todos los niveles profesionales, ¿eh? Pero evidentemente primero te lo tienes que creer. Sí, Tienes que creer. hay que fabricar el concepto de marca personal, hay que Sí, superar
el trauma de que los contactos y las llamadas que antes tú hacías bajo el paraguas de una marca, de una empresa, ya los contactos no contestan tan rápido, esa llamada no se coge a la primera vez. Todo eso, como tú has dicho, es un duelo que hay que procesar, pero luego hay que creer mucho en uno mismo y sobre todo si vas a emprender, poner en valor los talentos que tú tienes, que todos los tenemos. Si tenemos 50 y pico años y hemos estado trabajando, como mínimo hemos pasado por 2 puestos de trabajo, hemos ido adquiriendo una serie de conocimientos, de valores, de saber hacer cosas que hay que ponerlas en valor, que muchas veces nos achicamos, nos disminuimos, tenemos esos miedos, esas trabas que nos limitan, ¿no? Eh, Hablando de miedos y de trabas, tú eres especialista porque eres psicóloga también. El proceso de duelo, tú has dicho que hay que agendarlo, pero ¿cómo se supera más rápido? ¿Formándote, saliendo a la calle a estar con gente y mantener contactos nuevos? ¿O hay alguna receta que no conozcamos? Mirar, lo primero que os voy a decir es que yo no quiero frivolizar en absoluto, precisamente porque soy psicóloga, con lo que supone un proceso de duelo, ¿eh? Y tal vez utilizar este término hay que matizarlo mucho. Yo cuando he dicho agendar no he querido parecer poco sensible con la situación de dolor ni No, se ha personal. entendido perfectamente, no te ¿Vale? preocupes, se ha entendido. No me gustaría ahora frivolizar una situación que es difícil, ¿eh? Mirar, ¿cómo superarlo? Yo os diría que cada persona funciona diferente, ¿eh? Yo os tengo que decir también por mi experiencia que funcionamos un poco diferente los hombres de las mujeres en esto, ¿eh? Las mujeres, cuando nos encontramos en esta situación, normalmente empezamos a hacer cursos de cosas, ¿eh? Empezamos a estudiar, ¿vale? Estoy generalizando, obviamente, ¿eh? Pero a veces los extremos ayudan a ilustrar, ¿eh? Las mujeres estudian, empiezan a estudiar, ¿eh? Yo me encuentro con alguna que me dice es que ahora, si me sale un trabajo, es que estoy en un máster. Digo, vamos a ver, tienes 5 másters, has estudiado todo lo que se podía estudiar. ¿Este te va a sumar a algo? No, pero claro, para hacer algo, ¿no? Pero claro, hacer algo es no poder buscar empleo porque estás haciendo un máster. Y si te lo ofrecen, ostras, es que he pagado un máster que me ha costado un dineral. Vamos a ver. Es decir, cuando alguien llega a los 50 o 50 y pico, ha estudiado mucho, ¿eh? Vamos a ser muy, muy realistas. Estudiar es fantástico toda la vida y hay que hacerlo. Que haciendo un cursito más te van a dar el empleo de tu vida, valóralo correctamente, dimensiónalo correctamente. Que toda la vida has querido irte a Londres a estudiar inglés, pues oye, fantástico, vete a Londres, ¿eh? Pero entenderme lo que quiero decir, ¿eh? Estudiar es fantástico, pero tiene que ir alineado con tus objetivos profesionales o de emprendimiento. Por sí solo no cambia una realidad. A esta edad, atención, ¿eh? A los 30, cuando te falta mucho currículum, evidentemente, ¿vale? Por lo tanto, yo hay veces que les digo a las personas, si lo que quieres es seguir estando activo, oye, tenemos una cantidad de entidades sociales en todos los países, gente que necesita manos y cerebros para hacer proyectos de impacto social, apúntate, chico. Es decir, el último colega con el que estuvimos trabajando, un gran financiero, está ayudando a construir una base presupuestaria de una entidad social de Barcelona. Oye, pues fantástico. Mientras tanto, está haciendo muchos cafés, muchas relaciones, evidentemente no le pagan, es un voluntariado, pero está activo, sale cada día de casa, está aportando valor, entendiendo cómo hay otras realidades aparte de las grandes multinacionales, pero que sirven de base para construir nuevas realidades, y está en activo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y a él le sirve. Sí, sí, sí. Además, Le sirve. yo creo que esos procesos, priorizando, poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Si tus necesidades económicas están medianamente cubiertas, Claro, si tú no tienes claro, que llenar la nevera y te puedes claro. permitir esto mientras buscas en paralelo, es muy positivo porque te llena el alma,
mantienes tu actividad y abres una línea nueva de contactos. Yo lo considero extremadamente positivo. El Yo lo problema es que, cuando tienes el agobio económico. claro, yo lo que os diría a todos y a todas es que hay que activarse lo más rápido que humanamente te sientas con capacidad de activarte, porque hay personas a las cuales la noticia de perder el empleo les sacude de una manera monumental y eso hay que respetarlo, ¿eh? Incluso hay que ver en qué momentos hay problemas de salud mental asociados a ese disgusto y por lo tanto tienen que ser tratados desde esta óptica y por profesionales. Por eso es muy importante que en ese momento esa persona se convierta en su propio centro del universo. Esta persona tiene que trabajar con ella misma. Por eso os decía que esto es un proceso que debería, siempre que se pueda, estar guiado por expertos y que, por favor, quien no lo haya hecho o quien esté en este momento en situación de pensárselo, solicitad en vuestra empresa que os apoyen económicamente para asumir esta situación, porque la mayoría de empresas lo entienden muy bien, ¿eh? Analizaros un poco, mirar hacia adentro, ¿eh? Es decir, las personas muchas veces tienen problemas para conciliar el sueño, están muy irritables, tienen problemas de ansiedad. Todo eso forma parte de una cierta normalidad por la situación de estrés. Cuando eso no es sostenible, ya no es tan normal y por lo tanto hay que abordarlo desde la óptica psicológica, psiquiátrica que sea necesaria. Tampoco olvidéis que la salud mental forma parte de la salud física, ¿eh? Y a partir de aquí, esta autovisión, es decir, yo, claro, personalmente y a lo mejor por deformación profesional, ¿no? Yo me visualizo a 10 años vista desde que era muy joven, ¿vale? Y claro, yo sé qué quiero hacer a los 65 porque no me quiero jubilar, ¿vale? Lo sé, que llegaré o no, no lo sé, pero lo que me gustaría sí que lo sé, ¿eh? Y yo voy haciendo mi camino, ¿sabéis? Y creo que eso es muy importante, es decir, que tenéis 52 años, estáis sin empleo, oye, 10 años vista, hasta los 62, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves físicamente? Es decir, ¿te ves más delgado, te ves haciendo más deporte o ya haces demasiado y te ves haciendo yoga? ¿Cómo te ves? ¿No? Porque en el momento de que te visualizas, eres capaz de entender qué proyecto profesional quieres asumir. Porque si tú te ves haciendo maratones, a lo mejor no puedes trabajar 12 horas al día, ¿entendéis? Con lo cual a lo mejor toca ya hacer algún cambio, ¿eh? Uno de los temas que trabajamos y que es muy importante es el tema financiero, ¿eh? Esto no es ninguna broma. Es decir, cuando tú sales de una empresa, puede ser que lo que cobras de paro te compense porque más o menos era tu salario, puede ser que el gap sea brutal, ¿vale? Y eso hay que saberlo. No es que cobraré el paro, hombre, qué bien. ¿Y qué cobrarás de paro? Bueno, pues el máximo, no, me pagan el máximo, hombre, qué bien. Máximo son, creo, 1.200 euros netos. Está bien, claro que está bien, pero es que este señor cobraba 3.000, ¿eh? ¿Entendéis? Con lo cual, el gap es la indemnización, ¿vale? Yo siempre hablo con números concretos. Vamos a ver, ¿qué necesitas tú cada mes para vivir sin cambiar radicalmente tu vida? ¿Vale? ¿Cuánto? ¿Papelito, Excel? ¿Cuánto? ¿Qué tienes en el banco? ¿Cómo lo vas a gestionar? ¿Deudas? ¿Entendéis? Este es un buen ejercicio también, porque si no, a veces hay gente que se pone una presión monumental y tiene 2 años de margen y hay gente que tiene medio año de margen. El que tiene medio año de margen tiene que estar abierto a aceptar propuestas profesionales, tal vez un poco menos estimulantes de las que querría, para hacer otro salto después. ¿Sabéis? Es decir, que tengas 55 años no te impide hacer 2 o 3 saltos más en tu vida, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro esto, ¿eh? Y compaginar emprendeduría con otro tipo de relación laboral o las dos a la vez, ¿vale? Pero hay que verse y hay que ser muy realista. Yo lo que os diría es que no hay magia, no hay cosas guays que pasan, que la vida te... No, hay trabajo, hay esfuerzo, hay suerte, sí, pero la suerte también te la trabajas, ¿eh? Y poca magia, ¿vale? Es decir,
Yo cuando hay gente que me dice, no, es que he ido a alguien que me ha dicho que solo lo haré por mi fuerza y si yo puedo. Bueno, sí, claro. Y si el mercado te ayuda y si encuentras un buen entrevistador y si hay una empresa que te entienda, es decir, tú eres fundamental, pero con una base de realismo absoluto, ¿eh? ¿Vale? Y esto también os lo quiero decir. Es difícil, sí, pero yo no conozco a nadie que no haya superado la etapa, ¿de acuerdo? Pero cuando aterrizan, cuando entienden muy bien todo el contexto, dónde están y dónde quieren estar. Cuando esto pasa, la gente se activa, aunque a veces hay gente que tarda un año en hacer este proceso. Monse, es que me tienes hipnotizado porque me gusta mucho cómo dices las cosas, tu forma relajada pero extremadamente directa de decir las cosas. Nos habíamos comprometido por tu agenda de cumplir un cierto tiempo y se nos está acabando. No quiero terminar sin hacerte dos preguntas bastante cortas. Uno de los mayores miedos que tenemos, sobre todo los que tenemos una determinada edad, es afrontar la transición tecnológica, aunque yo soy una muestra, si valgo para algo, de que la tecnología se puede afrontar con formación y con paciencia sin ningún tipo de problema. ¿Cómo afrontamos ese, o te plantean ese miedo, te plantean que la transformación tecnológica es un impedimento para acceder a determinado puesto de trabajo o para desarrollar determinado emprendimiento? Esto es un poco una creencia y un mito también. A mí cuando a veces presento clientes a las empresas y me dicen, uy, es que esta persona tal vez tecnológicamente, digo, vamos a ver, lleva 25 años en una multinacional americana y ha trabajado con un ordenador, un SAP y un ERP toda su vida. No tenía nadie que le hacía esto, lo hacía él porque era su trabajo, ¿eh? Por lo tanto, esto lo tiene igual que cualquiera. Tú no me estás pidiendo un programador o un desarrollador de apps, me estás pidiendo un director de marketing. ¿Me explico o no? Es decir, esto es un poco un mito. ¿Que es difícil que contraten a un senior para desarrollar videojuegos? A lo mejor, ¿vale? Pero un senior que ha trabajado, que ha estado en activo, ha utilizado las mismas herramientas informáticas y tecnológicas que un junior, las que ha necesitado para hacer su trabajo. Yo no he conocido ninguna empresa que a los seniors los pongan en un salón aparte con un ábaco, pasando las bolitas. Es decir, trabajamos todos en las empresas, ¿sabéis? Por lo tanto, que nadie se acompleje, ese conocimiento ya lo tienes. Que vas a ir a una empresa que utilizan un ERP diferente. Claro, esto pasa siempre, pero si has utilizado uno, sabrás utilizar otro con un proceso de inducción, como se hace siempre cuando se contrata a alguien nuevo. Por lo tanto, no te lo creas. Es decir, si tú consideras que no eres nativo digital, semánticamente no lo somos, hay tantas soluciones que no pasan por hacer 10 másters, pasan por contratarte a alguien que venga a tu casa 3 días y te explique las 4 cosas nuevas que no sabes, suponiendo que las necesites para un empleo. Es decir, para un empleo no necesitas ser un crack en las redes sociales. Vamos a ponerlo todo en contexto. No sé si me entendéis. Es Y decir, si lo necesitas, se aprende. claro, usted sabe hacer un Excel, hombre, claro, soy financiero. Usted sabe manejar un no sé qué de imagen, hombre, claro, soy diseñador gráfico. Claro, aunque tenga 50 años. Y Claro. esta pandemia nos ha obligado forzosamente a actualizarnos tecnológicamente. Estamos a casi 1000 kilómetros de distancia y esta Claro. conversación quizá no lo hubiésemos tenido de esta forma hace 2 años, pero creo que hay que poner en valor ese La tipo de cosas. tecnología es una herramienta, ¿entendéis? Y es una herramienta que es fundamental e imprescindible, pero que detrás de esta tecnología tiene que tener, las cosas tienen que tener un sentido. Es decir, ¿entendéis? Es que hay gente que me dice, es que yo de Instagram no sé nada. Digo, vamos a ver, vamos a ver. Usted, para este puesto de trabajo, ¿le han pedido que tenga una cuenta personal de Instagram? No. Pues
oiga, si usted quiere aprender Instagram porque se lo quiere pasar bien, me parece fantástico, pero no se me compleje porque no lo necesita. Exacto, pero lo mismo eres psicólogo, lo mismo eres escritor y los textos que se van a poner en Instagram tienen una elaboración que una persona que te maneja el Canva fantásticamente no se le ocurren esos textos o no tiene esa capacidad de síntesis. Claro, mirar, yo no tengo ni idea de hacer páginas web y bueno, pues por eso tenemos un experto haciendo páginas web, pero cuando tenemos que redactar el contenido lo redacto yo. No sé si Exacto. me entendéis y no pretendo convertirme en una experta porque nunca lo seré. Y el ejemplo No que tiene has dado sentido. de los videojuegos, si te vale de algo, nosotros tenemos aquí en la asociación una arquitecta que tiene 50 y pico y que está colaborando con una empresa de diseño de Claro, videojuegos de Málaga. Ella no tiene ni idea de programación de videojuegos, pero sí tiene idea de arquitectura, de cómo se diseñan los claro, interiores y tal, y que cuando claro. tú lo ves parecen reales, pero se han pensado en la mente de un arquitecto. Claro, tener en cuenta que nosotros estamos abriendo una línea de negocio de marketing, por ejemplo, senior, y os diré por qué. Porque hay empresas que se han dado cuenta que su equipo de marketing no hay nadie que pase de los 35 años. Y resulta que el mercado, eh, la generación que en este momento tiene un cierto poder adquisitivo, no tiene 30 años, ¿vale? Exacto, Con lo cual están haciendo productos para compradores que no conocen exacto. y estamos haciendo unos programas específicos para que seniors de la propia empresa asesoren al equipo de marketing en cuanto a cómo diseñar servicios y productos por todo esto que se llama la Silver Economy, ¿vale? Absolutamente. Por Eso, lo bueno, tanto, eso nos daría estamos de moda los seniors. solamente ese tema nos daría para otra entrevista y ya sí nos estamos quedando sin tiempo. Antes de finalizar, te voy a pedir, basado en tu experiencia y en tus años de trabajo, si quisieras recomendarnos un libro, una película o un podcast que tú crees que la gente que nos escucha o que nos ve tendría que conocer. A mí hay un libro que he leído hace un tiempo y que releo, que me gusta. Silver Surfers, de Raquel Roca. Os lo recomiendo mucho porque los seniors os vais a identificar inmediatamente con lo que dice Raquel. Pero además me atrevo también a hablaros de una película. Me lo voy a permitir, ¿eh? Una película que en título original es Out of Africa y que se tradujo como Memorias de África. Y os diré por qué. Porque es un ejemplo brutal de emprendimiento, ¿eh? La protagonista, que además es real, es una historia real, se va a África a montar una granja de café, ¿eh? y le va mal, pero es una mujer que lo deja absolutamente todo, que sigue un sueño, que intenta cumplirlo con muchas dificultades, pero con mucha empatía. Es un ejemplo perfecto de un emprendimiento, de lo que supone atreverse a cambiar el paradigma. Yo creo que es una película que, aparte de que es bellísima, hace reflexionar mucho. Yo os la recomiendo. Me gusta esa recomendación. Y por último, según la temática de este ciclo de entrevistas y de nuestra asociación, ¿a quién te apetecería que entrevistemos? Porque considero que a partir de hoy ya serás parte de nuestra comunidad de Claro, oyentes. ¿A quién te claro. gustaría escuchar? Ay, no sé, hay muchas personas que me gustan mucho cuando hablan. Yo os diría que dentro de Talent Senior hay nuestro director de consultoría, es una persona muy sabia que me gusta mucho escuchar, que se llama Luis Casado, que es un experto consultor de toda la vida, muy senior, muy sabio, y yo os lo recomiendo. Perfecto. Contamos con que nos pondremos en contacto y sobre todo teniendo en cuenta tu recomendación. Monse, me he quedado con ganas de más. Vamos a coordinar agendas para que este café tenga una continuación porque ha sido extremadamente enriquecedora esta charla y yo creo que la gente que te ha escuchado quiere que haya una segunda parte. Antes de irnos, ¿dónde te encuentran? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales?
cómo estás en Internet para que la gente que se quiera poner en contacto contigo te encuentre de forma fácil. Tengo una cuenta de LinkedIn muy activa, Montse Pichot, tal cual. Tenemos la web talentsenior.com. Allí directamente veréis también mi mail de contacto. Siempre me derivan todos los correos de todas las personas. Por lo tanto, cualquiera de estas dos vías, soy súper accesible, contesto absolutamente a todo el mundo y estaré encantada de hacerlo con quien quiera contactar conmigo. Doy fe, ha costado coordinar agendas porque esta mujer está súper liada, pero bueno, creo que ha valido la pena y dejamos pendiente un próximo episodio porque claro, lo van a agradecer y en principio lo agradezco yo, que me enriquece mucho escucharte. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a vosotros, hasta luego. No te vayas todavía, quiero pedirte un favor. Si te ha gustado el episodio, te pido que me invites a un café. Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.